Bonjour tout le monde, nous sommes Act Up Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour l'appellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Je vous demande de quitter cette salle. En 120 latidos por minuto, el director Robin Capillo nos lleva en un viaje por el tiempo a un momento decisivo en la lucha contra el VIH. Es a principios de los 90 cuando un grupo conocido como ACT UP, en este caso el ACT UP de Francia, se dedica a hacer todo tipo de manifestaciones, de acciones públicas para tratar de llamar la atención de la opinión pública y enfatizar, por un lado, la necesidad de tomar acciones para dar tratamiento a la gente que está enferma de SIDA y, por el otro lado, desarrollar todo tipo de políticas públicas en pos de la prevención del contagio del VIH y de que la pandemia siga creciendo. La historia la divide en dos partes. Por un lado, vemos todas las acciones, toda la manera en que se organiza ACT UP, todas las posturas políticas que asumen, los reclamos que dirigen tanto al gobierno de Mitterrand por su inacción, como a las farmacéuticas y a los laboratorios por no poder, por su lentitud para poder combatir el problema, ¿no? Y por el otro lado tenemos las historias íntimas de los personajes, en particular de uno de ellos, que es un enfermo de ya en grado avanzado y que poco a poco la enfermedad lo va minando, entonces la película va corriendo en este paralelo. Por un lado vemos la lucha y por el otro lado vemos su deterioro diario hasta llegar a su eventual deceso. Es un documento fuerte, es una película no muy fácil en el sentido de que tanto por la duración como por el tema, pero que es muy importante porque revive toda esta situación en un momento específico en la historia donde había una gran cantidad de desinformación, donde la enfermedad, los enfermos eran estigmatizados por la sociedad al creerse que la enfermedad era solamente exclusiva de un grupo social muy específico y se les tachaba de cantidad de adjetivos, pero sobre todo por tener este registro, aunque es ficción, basado en algo que realmente ocurrió y que a final de cuentas sentó el precedente para que la sociedad tomase más conciencia acerca de los peligros del VIH.